Hay preguntas que duelen más que las respuestas que no llegan. ¿Por qué estás lejos, Señor? Así comienza este salmo, con una herida abierta, con una oración sin filtro, con un clamor que no teme ser honesto. Es la voz de quien mira la maldad y no entiende el silencio, de quien ve al impío prosperar y al justo ser perseguido, de quien siente que el cielo calla cuando la tierra clama. ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación?, pregunta el salmista, y con esa sola frase nos representa a todos, porque todos hemos estado allí, en ese lugar donde parece que Dios no responde, donde la injusticia gana, donde el mal avanza, donde el alma gime y el cielo guarda silencio. Pero incluso ese silencio es parte de la conversación. La Biblia no esconde el dolor, lo pone en palabras, lo transforma en clamor, lo convierte en oración. Este salmo no empieza con victoria, empieza con vulnerabilidad, con confusión, con quebranto. Y eso también es sagrado, porque Dios no rechaza al que se atreve a preguntar, no cierra la puerta al que llora con sinceridad, no se ofende por nuestras dudas, las abraza, las transforma y las redime. Cuando David clama así, no lo hace porque ha perdido la fe, lo hace porque su fe es real, tan real que puede hablarle a Dios sin máscaras, tan profunda que puede llorar en lugar de fingir, porque la fe no es negar el dolor, es atreverte a llevar ese dolor a Dios, aun cuando no lo entiendes, aun cuando parece lejos. La pregunta del Salmo no busca respuestas humanas, busca la presencia divina. David no quiere explicaciones, quiere a Dios. No necesita teología, necesita consuelo. Y eso es lo que muchos corazones necesitan hoy. No un sermón, sino un susurro desde el cielo. No una doctrina fría, sino una presencia cálida. Hay días donde orar no es fácil, donde las palabras se enredan, donde la fe se sacude, y entonces surge esa oración cruda. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué el impío prospera y el justo sufre? No estás solo si has orado así. David lo hizo, Jesús también. Desde la cruz, el Hijo de Dios gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si Jesús lo dijo, entonces tú también puedes, no para acusar a Dios, sino para acercarte más a Él, no para condenarlo, sino para rogar su cercanía. La verdadera oración no siempre suena bonita, a veces suena rota, desesperada, dolida, y eso es aceptado por el cielo, porque Dios no necesita poesía, necesita verdad. No quiere palabras decoradas, quiere corazones honestos. Y cuando oras así, como David, como Jesús, algo se abre. No siempre la situación, pero sí tu alma. Y eso cambia todo. El comienzo del Salmo 10 nos enseña que es válido preguntar, es válido llorar, es válido decirle a Dios: no te entiendo, pero te necesito. Es una oración que no busca respuestas, sino presencia. Y eso es fe verdadera. Tal vez hoy estás allí, sintiendo que Dios está lejos, que te ha dejado solo, que no interviene. No te calles. Habla, ora, clama, dile lo que sientes, con tus palabras, con tu alma. Dios no se ofende, Dios se mueve, y aunque ahora no lo veas, Él está más cerca de lo que imaginas. ¿Por qué estás lejos, Señor? Porque a veces, para que nuestra fe madure, necesitamos pasar por el silencio. Pero el silencio de Dios no es ausencia, es preparación, no es indiferencia, es diseño, no es olvido.
es confianza. Y cuando llegue su voz, cuando su mano se mueva, cuando su justicia se manifieste, entonces entenderás que Él nunca estuvo lejos, solo estaba trabajando en el fondo, por ti, contigo, a favor del justo. El salmo continúa, y ahora cambia el enfoque. Ya no habla solo del silencio de Dios, sino del ruido del impío, ese ruido arrogante, esa voz que se eleva sin temor, esa actitud que desprecia al humilde y se burla del cielo. Dice David: el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. No es solo maldad externa, es orgullo interno, es un corazón que ama su propio deseo, más que la voluntad de Dios, un alma que no teme hacer el mal, porque ha apagado toda conciencia, porque ha cerrado sus oídos, porque ha endurecido su pecho, y en su arrogancia cree que Dios no ve, que Dios no juzga, que Dios no actuará. Ese es el engaño del impío, su aparente impunidad, su aparente éxito, su aparente inmunidad, y en esa ilusión se hace más fuerte su soberbia, porque la maldad, cuando no es confrontada, se crece, cuando no hay consecuencias inmediatas. El impío cree que tiene razón, y mientras tanto, el justo sufre, el humilde calla, el pobre gime, y el cielo espera. El impío no solo hace el mal, lo celebra, no solo codicia, lo llama bendición, no solo olvida a Dios, lo desprecia. En su mente no hay juicio, no hay eternidad, no hay justicia, solo hay ahora, solo hay placer, solo hay ego. Y ese es el peligro del corazón altivo. Se convence de que es su propio Dios. David lo describe con detalle. Sus caminos son torcidos, siempre prósperos. Tus juicios los tiene muy lejos. A todos sus adversarios desprecia. Mira al impío caminar con altivez. Mira su boca llena de maldición. Sus palabras están cargadas de engaño y opresión. Y debajo de su lengua hay perjuicio y maldad. El impío no solo habla, acecha, esconde, planea, se agazapa en las sombras, se esconde en las esquinas, como el león en su cueva. Espera al inocente, no busca justicia, busca presa, y cuando atrapa al indefenso, dice en su corazón: Dios se ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Esa es su última mentira, pensar que Dios está ciego, pensar que Dios ha renunciado a juzgar, pensar que el silencio de Dios es consentimiento, pero se equivoca, se engaña, se condena. El impío se enorgullece, pero no entiende que Dios es paciente, no ausente, es justo, no indiferente, es eterno, no lento, y cuando llegue su tiempo, cuando su juicio descienda, la boca del impío se cerrará, sus trampas se volverán polvo, su altivez será destruida, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Este salmo nos abre los ojos, nos recuerda que no todo lo que brilla es bendición, que no todo lo que prospera tiene aprobación divina, y que, muchas veces, el éxito del impío es solo la antesala de su caída. Por eso no envidies su camino, no imites su voz, no te confundas con su poder, porque Dios todavía reina, todavía ve, todavía juzga. Y si hoy sientes que el impío te oprime, que su voz es fuerte, que su maldad prospera, no temas, no calles, no envidies, solo clama, confía, permanece, porque el Dios que ve el orgullo del impío, también ve la fidelidad del justo, y su justicia no tardará. El salmista abre el velo,
y nos deja ver la escena dolorosa. El impío no solo se enorgullece, también ataca, persigue, caza, destruye. David escribe: se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. No es un mal que actúa por accidente, es intencional, es premeditado, es calculado. El impío estudia a su víctima, analiza sus debilidades, aprovecha su silencio, su pobreza, su inocencia, y como fiera escondida, salta sin misericordia. El Salmo describe una realidad cruda. El mal muchas veces se esconde, no en las sombras físicas, sino en la indiferencia, en la manipulación, en la impunidad. El inocente cae, no porque merezca caer, sino porque el mal se disfraza de poder. Y eso clama al cielo. Hay niños sin defensa, mujeres sin voz, ancianos ignorados, hombres aplastados por sistemas que los olvidan, víctimas sin justicia, almas rotas por la crueldad humana. Y detrás de cada uno hay un impío acechando, aprovechando, destruyendo. Este salmo no suaviza el dolor, lo expone, lo grita, lo denuncia, porque antes de que Dios actúe, el clamor debe ser real, la verdad debe ser nombrada, la herida debe ser mostrada. David no habla desde la distancia, él conoce el acecho, ha sido perseguido, ha vivido en cuevas, ha sentido el filo de las mentiras, ha visto morir al inocente, por causa de los poderosos, y por eso ora, por eso escribe, por eso canta, aunque le duele, porque el alma no puede callar. Cuando la injusticia es evidente, el impío no tiene compasión, no conoce la piedad, no respeta al débil, ve al necesitado como presa, y a su propio éxito como justificación. Cree que puede aplastar, porque nadie lo detiene. Cree que puede quitar, porque nadie lo expone. Y mientras tanto, los débiles caen, los inocentes sangran, los justos claman, y el cielo se prepara, porque si algo revela este salmo, es que Dios ve, que aunque aún no haya intervenido, está observando, está contando cada lágrima, está guardando cada clamor. El impío cree que nadie lo mira, pero hay ojos celestiales que no parpadean. Hay un juez que no duerme, hay una justicia que no olvida. Hoy, esta palabra es para los que han sido perseguidos, para los que han sentido que el mal les pisa los talones, para los que no tienen cómo defenderse, para los que han sido víctimas de impíos, que aún no han sido juzgados. No estás solo, no estás olvidado, no estás vencido. Dios ha visto todo, Dios ha escuchado cada suspiro, Dios ha anotado cada injusticia, y cuando su tiempo llegue, no habrá cueva que esconda al opresor, no habrá red que cubra su maldad, no habrá argumento que lo salve. El impío se esconde, pero Dios lo desenmascara. El impío acecha, pero Dios lo derriba. El impío presume, pero Dios lo silencia. Y el justo es levantado, es restaurado, es defendido. Así que si hoy te sientes como ese inocente, acechado, quebrantado, sin voz, clama, espera, confía, porque aunque parezca que el impío reina, Dios se está levantando, y su justicia no fallará. Puede parecer que el impío avanza sin consecuencias, que su maldad pasa desapercibida, que nadie lo detiene, que nadie lo juzga, pero hay una verdad inquebrantable. Dios lo ve todo. No hay sombra que lo oculte, no hay susurro que no escuche, no hay pensamiento que no conozca. David lo dice con claridad: tú lo has visto, porque miras el trabajo y el enojo,
para dar la recompensa con tu mano. El justo tal vez no entienda el silencio, pero el cielo no es indiferente. Dios observa, Dios registra, Dios se prepara. Cuando lloras en secreto, Dios lo ve. Cuando eres acusado injustamente, Dios lo ve. Cuando sirves con amor y te pagan con traición, Dios lo ve. Cuando defiendes la verdad y te dejan solo, Dios lo ve. Y eso debe darte paz, porque el Dios que todo lo ve, no dejará las cosas como están. Él interviene, Él recompensa, Él repara. Dios no solo ve los hechos, ve las intenciones, ve el esfuerzo del justo, ve las lágrimas del humilde, ve el corazón detrás del acto. El impío cree que está solo en su crueldad, que nadie lo detiene, que su impunidad es eterna, pero Dios está observando, y su mirada es juicio y misericordia, juicio para el altivo, misericordia para el que clama. A veces pareciera que los cielos están cerrados, que los ojos de Dios están lejos, pero es al revés. En los momentos de mayor oscuridad, su mirada está más fija, su atención más intensa, su propósito más firme, porque Dios no se distrae, no se olvida, no se confunde. David sabía que no podía pelear todas las batallas. Sabía que no podía corregir toda injusticia, pero también sabía esto: Dios ve, y eso era suficiente. Esa certeza le daba fuerza, le daba descanso, le daba paz en medio del caos. Y tú también puedes descansar en esa verdad. No necesitas venganza, no necesitas exponerte al fuego del enojo, no necesitas vivir para demostrar nada. Solo necesitas confiar en que Dios lo ha visto todo, y lo que Él ha visto no lo dejará impune. Él ve el trabajo del justo, ve su cansancio, ve su fidelidad silenciosa, ve su obediencia sin aplausos, y no lo dejará sin recompensa. A su tiempo, Él pagará con justicia, y esa justicia será más dulce que cualquier victoria humana. Hoy, si el peso de la injusticia es mucho, levanta tus ojos, mira al cielo, y recuerda, Dios lo ve todo. Él ve lo que nadie vio, Él recuerda lo que todos olvidaron, Él honra lo que el mundo despreció, y cuando su mano se mueva, lo hará con poder, con verdad, con gloria. No necesitas probarle nada al mundo, solo a Él, y Él ya te conoce, ya te vio, ya está en camino. Dios lo ve todo, y eso basta, eso sostiene, eso consuela. Dios no es indiferente, Dios no es ajeno, Dios no es sordo al dolor humano. Él ve, pero también siente. El salmista lo dice con ternura: tú ves el trabajo y el enojo, para dar la recompensa con tu mano. No habla solo de castigo al impío, habla de consuelo para el justo. Habla de un Dios que se inclina para mirar el corazón cansado, que escucha el enojo no expresado, el dolor que no se gritó, la fidelidad no reconocida. Dios ve el trabajo, el que hiciste con amor, el que nadie valoró, el que hiciste cuando nadie más quiso hacerlo. Cuando te esforzaste por hacer lo correcto, aunque nadie lo viera. Cuando sembraste lágrimas, esperando frutos de paz. Y ve el enojo, el que callaste por respeto, el que guardaste por fe, el que convertiste en oración. Ese enojo que no te dominó, sino que transformaste en clamor, en súplica, en lágrimas en el altar. Dios no es como los hombres. Él no ve la apariencia, Él ve el trasfondo, ve el cansancio en tu espalda, ve el peso en tu alma, ve las veces que quisiste rendirte, y no lo hiciste por amor a Él, y no se olvida cada gesto de integridad, cada decisión de perdonar,
Cada momento en que te negaste a actuar como el impío, Dios lo registró. Él no es solo el Dios de las grandes victorias, también es el Dios de las pequeñas resistencias, de los suspiros, de los hoy también aguanté, de los Señor, esto es por ti. Y por eso, recompensa, no con oro, no con títulos, con su presencia, con su paz, con una honra que el mundo no entiende, pero el cielo celebra. Dios ve tu trabajo y lo llama adoración, lo llama fidelidad, lo llama siembra en tierra santa, y aunque otros lo ignoren, Él lo aplaude, Él lo respalda, Él lo recompensará. También ve tu enojo, ese fuego interno que no se convirtió en violencia, ese temblor del alma que no se volvió juicio, ese dolor que elegiste rendirle a Él, en vez de devolverlo al mundo, y lo honra, porque no todo enojo es pecado. El enojo por la injusticia, por el abuso, por el silencio, es una llama que, si se entrega a Dios, se vuelve intercesión, y tú, que no callaste tu alma, sino que la ofreciste en oración, fuiste visto, fuiste escuchado, fuiste sostenido. Este versículo nos revela algo maravilloso. Dios no premia el resultado, premia la fidelidad. No premia el éxito, premia la entrega. Y tú, que seguiste caminando con Él, cuando otros se desviaron, que seguiste creyendo, cuando otros se burlaban, que seguiste sembrando, aunque no veías cosecha, recibirás recompensa. El mismo Dios que ve la maldad del impío, ve también la justicia del justo, y no las iguala, las separa, las juzga, las recompensa, porque para Dios, el corazón importa más que el espectáculo, la intención pesa más que el resultado, la verdad silenciosa es más fuerte que el aplauso ruidoso. Así que si hoy estás cansado, si te preguntas si todo este esfuerzo ha valido la pena, si sientes que nadie nota lo que has hecho, escucha esta palabra. Dios lo vio, Dios lo sintió, Dios no lo olvidará, y con su propia mano te dará recompensa. Hay corazones que la sociedad no ve, rostros que pasan desapercibidos, vidas que nadie abraza, pero Dios los mira con ternura, los recibe con honra, los cuida con celo. Dice el Salmo: a ti se encomienda el huérfano, tú eres el ayudador del huérfano. No es una metáfora, es una declaración de amor. Dios se presenta como Padre de los que no tienen padre, como defensor de los que no tienen abogado, como abrigo para los que no tienen hogar. En los tiempos bíblicos, el huérfano era la figura del más vulnerable, sin voz, sin defensa, sin sustento, y Dios, en su corazón eterno, decidió ponerse de su lado, no por compasión vacía, sino por amor comprometido. Él no mira desde el cielo con lástima, Él actúa desde el cielo con poder. A Dios no lo conmueve el espectáculo, lo conmueve la verdad. Y la verdad es esta: cuando un alma se siente abandonada, rechazada, olvidada, Dios la toma, la abraza, la adopta. Tú puedes haber perdido una figura paterna, puedes haber crecido sin protección, sin dirección, sin afirmación, pero no estás huérfano, no en el cielo, no ante Dios, porque a Él se encomienda el huérfano. Y Él no rechaza al que se le acerca, Él no se aleja del que clama, Él no ignora al que tiembla. El ayudador del huérfano no es una organización, no es una estrategia humana, es el mismo Dios. Y cuando Él ayuda, lo hace con perfección, levanta al caído, restaura la dignidad, renueva la identidad, y declara: tú eres mío. Ser huérfano no es solo perder un padre,
Es vivir sin dirección. Es sentir que nadie vela por ti. Es caminar por la vida, sin un respaldo. Pero cuando encuentras a Dios, todo cambia, porque de pronto tienes a alguien que vela por tu alma, que cuida tu camino, que pelea tus batallas, que guía tus pasos. David lo sabía, y por eso escribe con certeza: tú eres el ayudador del huérfano. No dice fuiste, no dice serás, dice eres. Presente constante, amor activo, protección eterna. Y si hoy te sientes sin respaldo, sin defensa, sin dirección, recuerda esto: tienes un Padre, un ayudador, un Dios que no falla. Acércate a Él, ríndele tu dolor, encomiéndale tu vida, y Él la tomará como suya. La promesa de este salmo no es solo consuelo, es cobertura. No solo calma el corazón, lo protege. No solo da palabras, da presencia, y en esa presencia, el alma encuentra hogar. A ti se encomienda el huérfano, porque tú, Dios, nunca lo rechazas. Y si Dios cuida al huérfano, ¿cómo no cuidará también de ti? Tú, que a veces te sientes solo, tú, que has perdido vínculos, tú, que caminas con el alma temblando. Dios es tu ayudador, y su ayuda no es débil, no es pasajera, es firme, es eterna. Así que hoy, aunque el mundo no te reconozca, aunque el sistema no te respalde, aunque nadie entienda tu dolor, Dios sí, y Él será todo lo que necesites: Padre, defensor, refugio, sustento, esperanza, porque a Él se encomienda el huérfano. No es una súplica suave, no es una oración tibia, es un clamor que nace de la indignación santa, una petición directa, urgente, desesperada. Rompe tú el brazo del inicuo y del maligno, busca su maldad hasta que no halles ninguna. David no quiere venganza personal, no quiere tomar la justicia con sus manos. Quiere que Dios actúe, que Dios desmonte el poder del malvado, que Dios interrumpa su violencia, que Dios destruya la estructura del mal. El brazo representa fuerza, poder, control, y cuando David clama, rompe el brazo del impío. Está pidiendo que Dios derribe todo lo que sostiene la injusticia. No pide que el impío cambie, pide que se detenga, que su poder cese, que su maldad no prospere más, porque llega un punto donde la maldad se convierte en sistema, donde el pecado se institucionaliza, donde la opresión se normaliza. Y entonces, el justo clama, no para destruir personas, sino para quebrar estructuras, para arrancar de raíz la corrupción, para deshacer redes de injusticia, para que la tierra respire justicia otra vez. Dios no es indiferente a este clamor. Él mismo se presenta como juez, como guerrero, como destructor del impío. Y cuando Él actúa, no deja rastros de su maldad. La oración de David es clara: busca su maldad hasta que no halles ninguna. Es decir, exponla toda, desenmascárala, erradícala. Porque el problema no es solo lo que se ve, sino lo que se oculta, lo que el impío hace en secreto, lo que construye bajo la sombra, lo que presume como éxito, y en verdad es perversidad. El justo no puede callar ante eso, no puede acostumbrarse, no puede resignarse, tiene que clamar: Señor, rompe el brazo del impío. Rompe su poder político si oprime, rompe su poder económico si corrompe, rompe su poder social si margina, rompe su poder religioso si manipula. Rompe, Señor, porque solo tú puedes, solo tú sabes hasta dónde llega esa maldad, solo tú puedes hacer justicia sin errar. Esta oración es incómoda,
pero es necesaria, porque si no clamamos contra el mal, ¿quién lo hará? Si no pedimos justicia, ¿quién la traerá? Dios espera que el justo no solo sufra, sino que ore, que no solo resista, sino que interceda. Y David lo hace, con fuerza, con fe, con esperanza. Romper el brazo del impío no es odio, es amor a la verdad, es defender al huérfano, es proteger al inocente, es anunciar que Dios no permitirá que el mal gobierne para siempre. Tú también puedes orar así, no con rencor, sino con pasión santa, con el corazón en el cielo y los pies en la tierra. Puedes clamar por tu ciudad, por tu país, por los sistemas injustos, por las víctimas del mal, y pedir: Señor, actúa. Señor, expón. Señor, rompe lo que el impío ha levantado. Y cuando lo hagas, Dios responderá, porque Él es el juez justo, el que no ignora la maldad, el que busca hasta lo más profundo, el que limpia la tierra, para que florezca su reino. Que esta oración sea también la tuya, una súplica valiente, una intercesión ardiente, una voz que se levanta por los que no pueden hablar, y un grito de fe que proclama que Dios aún gobierna, que el mal no es eterno, y que su justicia vendrá, como un río imparable. Después del clamor, después de la súplica, después de la denuncia, viene la declaración. La fe se levanta, el alma se afirma. Jehová es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. David no termina el salmo con duda, lo termina con certeza, con una convicción que no depende del presente, sino del carácter de Dios. Él reina, Él ha reinado, Él reinará. No importa cuán alto grite el impío, no importa cuánto poder tenga el injusto. Jehová sigue en su trono, sigue gobernando con justicia, sigue defendiendo a los suyos. El salmo comenzó con preguntas y termina con proclamación. Comenzó con angustia y termina con confianza. Comenzó con ¿por qué estás lejos? Y termina con tú eres Rey eternamente. Eso es lo que hace la oración sincera. Eso es lo que produce la adoración profunda. No siempre cambia las circunstancias, pero siempre transforma el corazón. La fe verdadera no es negar el dolor, es afirmar que, en medio del dolor, Dios sigue siendo Rey. Es mirar el caos y declarar que el trono celestial no se ha movido. Es ver al impío prosperar y seguir creyendo que el justo no será olvidado. Jehová es Rey. 4 palabras que resumen toda la historia, toda la profecía, toda la esperanza. Porque si Él es Rey, entonces no reina la injusticia, no reina la corrupción, no reina el odio, no reina el miedo, reina la justicia, reina la verdad, reina la gracia. David mira el presente con dolor, pero el futuro con fe, y tú también puedes hacerlo. Puedes ver la injusticia, el abuso, el silencio, y aún así decir: pero mi Dios reina. No como consuelo barato, sino como una verdad eterna, como una roca firme, porque los tronos de los hombres caen, pero el trono de Dios permanece. Los imperios se deshacen, pero su reino es indestructible. Las voces del mal se apagan, pero su palabra nunca muere, y los que esperan en Él no serán confundidos. David continúa: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón, y haces atento tu oído. ¡Qué hermosa promesa! Dios no solo reina. Escucha, escucha al humilde, al que no grita, al que no se impone, al que no amenaza. Escucha al que confía, al que llora en lo secreto, al que clama sin odio, al que ora con fe.
Él oye. Y no solo eso, dispone el corazón. Eso significa que mientras esperas, Él trabaja en ti, te forma, te afirma, te fortalece. Y cuando llegue el momento, también actuará fuera de ti, porque su oído está atento, y su mano está lista. Y el salmo termina con una promesa preciosa, para hacer justicia al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Ese es el final de todo, no el caos, no la maldad, no la injusticia. El final es justicia, es restauración, es paz, es Dios gobernando plenamente, es la maldad siendo silenciada, es la tierra respirando redención. Este salmo nos lleva del dolor a la fe, de la injusticia a la justicia eterna. Nos recuerda que la oración sincera no cae al vacío, que Dios oye, que Dios ve y que Dios reina. Y si Él reina, entonces todo estará bien. Que estas últimas palabras se graben en tu corazón. Jehová es Rey eternamente. No importa cómo comience tu historia, importa cómo termina. Y para los que aman a Dios, toda historia termina con victoria.